Hola, buenos días. Mi nombre es Mara Alcalde, ella es Amaya Jimeno. Trabajamos en la Subdirección General de Calidad, Seguridad y Evaluación. Llevamos la coordinación del programa IRAS-PROA, infecciones relacionadas a la atención sanitaria y los programas de optimización del uso de antibióticos. Y ahora, en el contexto de la epidemia, pues nos encargamos de ayudar a la confección de circuitos, evaluar los planes de contingencia de los hospitales y hacer estas labores de formación con aspectos clínicos. Nosotros somos internistas, somos infectólogas, trabajamos desde hace bastantes años en el Servicio de Medicina Interna, en la sección de infecciosas del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Y quería también hacer mención de las personas que están trabajando ahora mismo, los trabajadores sanitarios que están trabajando ahora mismo con este tipo de enfermos, que realmente seguro que están sometidos a una gran presión, no solo asistencial, sino también la derivada de la incertidumbre y del riesgo a contagiarse. Pues darles desde aquí mucho ánimo a los neumólogos, a los internistas, a los médicos de urgencias y a todos los enfermeros y gente que está trabajando con ellos. Transmitir nuestro ánimo y eso, nuestra mención. Venga, y sin más, os dejo a Amaya Jimeno, que os va a contar esta sesión. Luego las preguntas las iremos recopilando y las que no podamos contestar, pues lo haremos a posteriori. Venga, adiós. Buenos días, como dice la doctora Alcalde, soy Amaya Jimeno, trabajamos en la Subdirección General de Calidad, pero somos infectólogas. Y bueno, nos han encargado la misión de poneros un poquito al día a todos aquellos que no vais a ser, digamos, la primera línea de atención de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Esta situación en la que nos encontramos, pues bueno, es de diseminación comunitaria, sostenida y generalizada, de forma que uno de los principales objetivos de los servicios sanitarios es poder dar una atención continuada a todos estos pacientes que van a acabar hospitalizando por la infección. De forma que, desgraciadamente, y esperemos que lo más tarde posible, o incluso que no lleguéis a tener que atender a estos pacientes, pero es posible que os veáis en esta situación como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas, y nuestra idea es intentar ayudaros con estos refuerzos, digamos, técnicos, para que podáis enfrentaros a estos pacientes con la mayor tranquilidad, con la mayor seguridad posible, y que siempre tengáis un documento donde podáis ir a revisar aquellas cosas donde podáis tener dudas o intentar aclararlas ahora durante la presentación. A ver, dice, sí que lo escucho. ¿Vas a colgarlo? Sí, bueno, lo estamos grabando y lo colgarán oportunamente. La cuestión técnica os la resuelven luego. Supongo que os informarán también a través del enlace donde habéis realizado la inscripción. Nos dicen también que se oye entrecortado. Bueno, pues que esperamos un momentito a ver si podemos solucionar. Ahora sí se oye y se ve. Se corta el sonido. Supongo que no tiene... La grabación se verá bien. Bueno, es posible que la grabación se vea bien, dicen por aquí, no os puedo decir otra cosa. Nosotras simplemente somos las transmisoras de la información, la cuestión técnica ya no depende de nosotras. Bueno, estaba diciendo la importancia de que tengáis unos mínimos formativos respecto a esto, porque os podéis llegar a ver en la situación de tener que atender a estos pacientes una vez que el sistema esté sobresaturado de enfermos de estas características. Entonces, nuestra intención es daros esos mínimos formativos para que podáis hacerlo con seguridad y con tranquilidad de que, bueno, que lo podéis hacer siempre que respetéis una serie de mínimos, ¿no? Evidentemente, no os podéis imaginar la cantidad de información que sale cada día sobre la enfermedad, las direcciones erráticas en las que va la información, la dificultad para filtrarla y para manejarla, incluso por nosotras que, bueno, somos especialistas en el tema infeccioso, y esto está elaborado a día de ayer, revisado esta mañana, pero puede que mañana sea completamente, bueno, no completamente diferente, evidentemente, pero que sí pueda haber cambios en la forma de afrontar, no solamente por los cambios puramente clínicos que podamos ir viendo a lo largo del curso de la infección, sino también sobre la necesidad y los cambios en los recursos a los que podamos optar para atender a cada uno de los pacientes. Como os digo, esto está a día de hoy y vamos a empezar con ello. Os decía que los objetivos principales de la charla son
o hemos pensado que sería lo más adecuado para vosotros, que no sois internistas ni neumólogos, hacer una valoración adecuada de los pacientes una vez que los tengáis ingresados en la planta, ¿de acuerdo? Que seáis capaces de identificar aquellos pacientes con mayor gravedad y saber cuándo pedir ayuda, bien a un internista o bien a un neumólogo de soporte que deberíais de tener una vez que se llegara a esta circunstancia. Cuáles son las indicaciones básicas de tratamiento y cuáles son las cosas en las que debéis de prestar atención cuando valoréis a estos enfermos respecto al tratamiento, y luego un refuerzo un poco en la necesidad de la protección individual y cómo podéis hacer para formaros en este aspecto, aunque hay otros compañeros que, como sabéis, han dado formación en este sentido y que debéis repasar también, si no diariamente, pues para ver si hubiera cambios en la disponibilidad del material o en la fórmula para hacerlo. Bien, empezando por unas consideraciones generales, como sabéis, el SARS-CoV-2, que es como se denomina al virus, tiene una sintomatología muy característica de infección respiratoria aguda, que es verdad que los síntomas o la frecuencia de los síntomas varía también en función de las series. Ahora mismo las 2 series principales publicadas es la que se presenta aquí en la imagen, creo que podéis ver el cursor también, es de los síntomas clínicos que presentaron los pacientes que murieron en Italia a una determinada fecha, hace 15 días aproximadamente, y entre paréntesis tenéis la fecha de la serie china del global de síntomas, o sea, del global de pacientes, no solamente los que fallecieron, sino también los que sobrevivieron o superaron la infección. Existe una cierta variabilidad, pero podemos decir que el síntoma más frecuente es la fiebre, es decir, que van a ser cuadros clínicos que se presentan como un cuadro febril, habitualmente asociado a tos y a dificultad respiratoria, llamadlo disnea. El paciente lo puede manifestar de múltiples formas, fatiga, dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, como queráis. Luego hay un conjunto de síntomas que son variables, que tienen una frecuencia inferior al 15% y que, como en cualquier infección de otra naturaleza, pues pueden venir o no asociados a los otros 3. Después de los 3 principales que constituyen el cuadro clínico diagnóstico se encuentra la diarrea, que también es variable en frecuencia, en la serie italiana un 8%, en la serie china en torno a un 14%, otros síntomas gastrointestinales como náuseas o vómitos, también son frecuentes las manifestaciones, la cefalea. Habréis oído también acerca de la anosmia, ¿de acuerdo? O la disgeusia o ageusia, ¿vale? Pero se presentan en frecuencias más bajas. En la serie china, hasta el 5,7% de los pacientes estuvieron asintomáticos al ingreso y desarrollaron cualquiera de estos síntomas a lo largo de la evolución de la enfermedad. Es decir, que podréis encontraros incluso con un paciente asintomático en la esfera respiratoria y que finalmente se acaba diagnosticando de un cuadro respiratorio agudo. ¿De acuerdo? Bien, otras ideas importantes respecto a las condiciones clínicas es que debéis saber que la evolución media de la incubación es de 4 a 5 días aproximadamente, que la infección asintomática tiene un valor relativamente bajo, que se presenta en un 3% aproximadamente, pero que los pacientes que están asintomáticos, el 75% de ellos terminaron desarrollando clínica infecciosa, ¿de acuerdo? Es decir, que en mayor o menor medida, o la gravedad de los síntomas va a ser variable, pero la gran mayoría, 3/4 de los pacientes desarrollarán síntomas finalmente. Las formas asintomáticas son más frecuentes en los niños, son igualmente transmisores de la enfermedad, pero probablemente cuadros banales o mínimamente sintomáticos. También quisiera reseñar otros aspectos, como son hitos importantes en la evolución de la infección, porque nos van a informar sobre sobre la probabilidad de una mala evolución, ¿de acuerdo? Debéis esperar que un paciente que empieza con síntomas, el desarrollo de la dificultad respiratoria acontezca en torno al 7º día, eso irá seguido de la insuficiencia respiratoria y finalmente las complicaciones graves, los pacientes que ingresaron en la UCI lo hicieron con más frecuencia a partir del 12º día o de la segunda semana, en realidad, depende un poquito de la serie, entiendo más o menos 2 días, pero aproximadamente en el día 14 de la evolución de la enfermedad, ¿vale? Tenéis que tener en la cabeza que hay poblaciones especialmente sensibles,
¿vale? Se ha puesto el punto de corte en los 60 años de edad, si bien la media de edad de la corte china es 63 años, ¿de acuerdo? Ahí hablábamos, recordad, que se trata de todos los pacientes infectados, pero es muy relevante la información proveniente de Italia, donde la media de edad de los pacientes que fallecieron es de 80 años de edad. Esto nos da mucha información en realidad, porque nuestra población es mucho más parecida a la población italiana, mucho más envejecida y comórbida que a la población china. También destacar que los pacientes que vais a tener ingresados van a tener una mediana de 2 comorbilidades graves asociadas en el momento del diagnóstico, es decir, que van a ser pacientes característicamente de interna o de lo que consideraríamos como propios de medicina interna. La mediana es de 2, pero la media de comorbilidades es de 2,7. Es que fijaos que la gran mayoría de estos pacientes van a tener al menos entre 2 y 3 comorbilidades importantes, lo que supone de polifarmacia, de síntomas asociados, de descompensación de enfermedades previas, es decir, que pueden llegar a ser pacientes, lo que ahora se denomina como paciente pluripatológico o crónico complejo, ¿no? ¿De acuerdo? Debéis estar atentos a la hipertensión arterial, que como sabéis es en la población general muy frecuente, pero es que hasta el 75% de los pacientes que desarrollaron la enfermedad eran hipertensos, ¿de acuerdo? Eso es un gran porcentaje, es la comorbilidad más frecuente, junto con la diabetes mellitus. Dentro de las cardiopatías, la más frecuente es la cardiopatía isquémica, de las broncopatías, la más frecuente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y dentro de las que podríamos considerar como situaciones que generan inmunosupresión o inmunodepresión, la más frecuente fue el cáncer o haber tenido una enfermedad oncohematológica previa en los últimos años, o estar en tratamiento, bajo tratamiento activo de cualquiera de estas neoplasias, ¿de acuerdo? También recordad que otro grupo poblacional que con frecuencia nos podemos enfrentar hoy en día como inmunodeprimidos son los pacientes que están en uso con fármacos biológicos, que tienen una gran frecuencia de uso y muchas formas de presentación, ¿de acuerdo? También es verdad que podemos incluir en este grupo los HIV mal controlados, pero gracias a Dios esta población hoy en día es muy pequeña, ¿de acuerdo? Al menos desde luego en la región de Murcia. Bien, otra característica muy importante de la enfermedad es que existen o se han descrito una serie de marcadores analíticos muy sencillos que podéis obtener, salvo por la interleuquina 6, que podéis obtener todos con facilidad en una analítica basal, y que nos informan sobre la probabilidad de empeoramiento. Son marcadores de gravedad. Están constituidos por la LDH, en relación con la afectación del tejido pulmonar, la proteína C reactiva, la procalcitonina en las formas iniciales y que no se asocian con coinfección no tiene valor diagnóstico o desde luego lo que no tiene es valor pronóstico, el dímero D, la presencia de linfopenia, que en la serie china alcanzaba hasta un 83% de los casos. Bueno, decimos la interleuquina 6, pero a día de hoy bueno, hay que disponer de laboratorios especiales para su realización y probablemente pocos, ni siquiera los expertos, tengan acceso a esta determinación. Y luego, bueno, valores muy básicos como la elevación de la creatinina o de las transaminasas. ¿De acuerdo? Luego hablaremos un poquito más de esto y cómo abordarlo. Bien. Os podéis encontrar ante otra situación clínica, es decir, lo lógico sería que llegados a una situación extrema de sobresaturación o de saturación del sistema, os tuvierais que encargar de pacientes ingresados, pero podría ser también que a lo mejor en algún momento os vierais en situación de urgencias, ¿de acuerdo? O en una tercera situación, que es que estéis valorando un paciente de vuestra propia especialidad y de forma nosocomial se produzca una adquisición de la infección por SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Y entonces tuvierais que llegar a valorar una placa. Es interesante también que conozcáis cuáles son las manifestaciones clínicas, las manifestaciones radiológicas más frecuentes, ¿vale? Claramente el patrón generalizado en vidrio esmerilado o deslustrado es la más frecuente, pero también la neumonía, que es una de las manifestaciones clínicas más habituales. Cuando se manifiesta como neumonía, la forma más frecuente es como multilobar unilateral, ¿de acuerdo? Hasta en un 46%. La afectación generalmente es de distribución periférica y de localización inferior, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora unos ejemplos de radiografías de casos reales actuales de la evolución de la enfermedad neumónica en estos pacientes. Recordaros que si atendéis
un paciente ya con neumonía en el momento del ingreso, que deberían de ser los casos más frecuentemente ingresados, hasta el 40% de ellos van a desarrollar formas graves, es decir, que hay que mantener un nivel muy alto de alerta, porque una vez que se desarrolla la forma grave, esos fallecen hasta el 50% de ellos. Como podéis observar, la distribución la distribución en patrones es generalizado, de distribución predominantemente periférica. Y aquí tenéis otros dos ejemplos clarísimos de distrés respiratorio del adulto, que es la manifestación última de la enfermedad y la que lleva a la necesidad de intubación o a la necesidad de soporte ventilatorio, ¿de acuerdo? Bien. Ya, digamos que ya estáis en situación de tener que atender a un paciente en planta, ¿no? Estáis en la planta X y os dicen, el señor X también está ingresado por COVID y lo tenéis que atender. Antes de entrar en la habitación del paciente, ¿vale?, aseguraos que disponéis de toda esta información, porque toda esta información es la que os va a permitir conocer la condición de gravedad del enfermo inicial y permitir valorar de forma coherente la evolución de los síntomas, ¿de acuerdo? Es decir, si os enfrentáis a un paciente sin disponer de esta información, no podréis saber a qué os estáis enfrentando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fundamental. Si queréis, os podéis hacer un checklist y decir, bueno, cada vez que yo vaya a ver un enfermo de estos, voy a revisar que disponga de toda esta información. Hablábamos de los antecedentes personales, ya os he dicho la importancia que tienen de cara a la evolución y al riesgo de desarrollar complicaciones. Y sed, por favor, muy estrictos. Muchos de vosotros no tenéis el hábito de recoger la información relativa a los fármacos que toma el paciente. Soléis poner cosas como que siga con su medicación habitual, que se la tome desde la mesilla y la traigan los familiares. Hoy en día esto no es posible. Y esto no solamente tiene importancia por la propia enfermedad, evidentemente, sino por los efectos secundarios que producen y las interacciones medicamentosas que producen los fármacos que vamos a utilizar para tratar a los pacientes con neumonía. Si no conocéis la medicación de base de los enfermos, no podréis justificar el uso de uno u otro fármaco para la enfermedad o valorar la posibilidad de eventos adversos relacionados con esto. En este caso es indispensable conocerlos, ¿de acuerdo? Muy importante también conocer la fecha de inicio de los síntomas. Si os acordáis, hemos dicho que la aparición de la disnea es a partir del 7º día aproximadamente y que es entonces donde tenéis que guardar más vigilancia, más sensibilidad con estos enfermos. Un paciente que te ingresa en el día 7, bueno, pues ya ha pasado ese momento, evidentemente, pero un paciente que te ingresa en el día 3, si tú tienes registro de ese momento de inicio de los síntomas, sabrás que aproximadamente puedes esperar un empeoramiento clínico entre el 3er y el 4º día de ingreso, ¿de acuerdo? Te permite mantener la alerta, estar alerta en ese momento, de forma más fina, ¿de acuerdo? Bien, debéis saber cuáles de vuestros pacientes se presentan con insuficiencia respiratoria en el momento de urgencia. Recordaros un par de ideas, algunos pensaréis que son muy básicas, muchos haréis guardias de planta médica y diréis, bueno, ¿qué me está contando esta? Pero a lo mejor otros no tenéis tanto manejo, ¿vale? Clásicamente la insuficiencia respiratoria aguda se define con una PO2 en la gasometría arterial por debajo de 60 y hablamos de hipoxemia, lo digo para que no confundáis los términos si tenéis que intervenir en una discusión con un neumólogo o con un internista, cuando está por debajo de 80, ¿de acuerdo? En sangre. Bien, no sé si recordáis cómo era el dibujo de la curva de la saturación de la hemoglobina en función de la PO2, ¿de acuerdo? Pero os recuerdo que tenía una pendiente muy inclinada que luego hacía una meseta a partir de 90, de forma que a partir de 90 subir por encima de ahí la saturación de oxígeno a expensas de subir la PO2 es muy difícil, pero sin embargo, cuando baja por debajo de 60, el descenso en la curva es muy rápido. Es decir, que pequeñas bajadas de determinaciones de saturación con el saturímetro por debajo de 80, ¿de acuerdo?, van a significar grandes bajadas de la saturación de oxígeno. Es decir, tenemos que estar muy alerta, sobre todo por debajo de saturaciones de 90, ¿de acuerdo? Recordaros lo que hemos hablado, que la neumonía puede tener un infiltrado uni o bilateral y que cuando el paciente os llegue, si por cualquier motivo
despiste, lo que sea, no disponemos de los resultados de coinfección o para poder descartar otras infecciones comunitarias. No olvidemos que el neumococo sigue existiendo, ¿de acuerdo? No se ha desvanecido por culpa del SARS-CoV-2 y que tenéis que tener determinaciones de neumococo. Se puede valorar en función del contexto epidemiológico muy particular determinaciones de legionela en orina, ¿de acuerdo? Determinaciones antigénicas en orina, y en la fase de gripe, por supuesto también determinaciones antigénicas rápidas para A y B, incluso PCR si existieran dudas. Efectivamente, en el pico máximo de la infección por gripe, desde luego hay que excluir el diagnóstico porque las coinfecciones en el momento de pico máximo epidemiológico de gripe llegaron hasta el 20%, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, gracias a Dios nos estamos alejando de esto y esto disminuye la incertidumbre sobre el diagnóstico diferencial de la neumonía, ¿vale? Bien, otra información muy importante, otro grupo de información muy importante que tenéis que valorar antes de entrar a ver al paciente es que si está en situación de sepsis o no. A veces esto es muy fino, es decir, ha podido pasar desapercibida una tensión en un paciente hipertenso, ¿de acuerdo? Una función renal límite, 1,6, 1,9, en un paciente de 80 años, puedes decir, bueno, pues no la tiene, pues sí, sí que la tiene, ¿de acuerdo? Unas plaquetas en el límite de la normalidad, una coagulación, una PCR, ¿de acuerdo? Acordaros que existen unos criterios que luego volveremos a revisar, que son los del Quick SOFA, muy fáciles. El Quick SOFA mayor de 2 predice un alto riesgo de complicación y de muerte en UCI, ¿de acuerdo? Y hace referencia a la escala de Glasgow, menor de 13 puntos, a una tensión arterial menor de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor de 22, ¿de acuerdo? Bien, importante también, aunque no deberíais veros en la situación de tener que pautar tratamientos específicos. La situación ideal sería que todo paciente ingresado viniera con el tratamiento puesto desde urgencias, ¿de acuerdo? Pero, bueno, podría ser que no. Si vienen con el tratamiento de urgencias, conocer el día de inicio del tratamiento, cuál es, evidentemente, y el día de inicio, porque vais a tener que determinar cuándo termina, ¿de acuerdo? Y una información muy, muy importante que debe de quedar reflejada siempre en la historia clínica es si el paciente, por sus características basales, por sus características personales, por sus preferencias, es o no subsidiario de UCI, ¿de acuerdo? Es posible que algunos de estos pacientes a los que tengáis que atender ya hayan sido valorados y descartados para su ingreso en UCI y en ese caso deberéis tener una nota evolutiva del intensivo o una nota evolutiva del doctor de urgencias o de quien corresponda diciendo que ese paciente en caso de deterioro clínico no será intensivable, lo cual, pues bueno, relaja un poco la aproximación en caso de deterioro clínico, es decir, ya no habrá que correr. Debéis saber que uno de los grandes problemas de estos pacientes es que el deterioro clínico puede producirse en pocas horas, ¿de acuerdo? Y cuando lo ves a principio de la mañana está bien y cuando lo veis a final de la mañana está mal o muy mal y la necesidad de intubación se desencadena en pocas horas, ¿de acuerdo? Entonces, si este precepto ya sabemos, ya está claro si es subsidiario de ingreso en UCI y cuál es el techo terapéutico, es decir, si vamos a llegar a soportes respiratorios, a cuál vamos a llegar, ¿de acuerdo? Pues eso facilitará mucho la asistencia en caso de que necesitéis ayuda por parte del internista o del neumólogo, le vais a poder dar esa información de forma rápida, ¿de acuerdo? Bien, generalmente en la toma de constantes de enfermería debe de constar la saturación de oxígeno y el tipo de soporte ventilatorio que necesita para alcanzar esa saturación. Muy importante, evidentemente no es lo mismo una FiO2 de 4 o de 0,4 que una FiO2 de 0,6, ¿de acuerdo? Es decir, a mayor necesidad de soporte, peor está el paciente, ya sabéis a qué os estáis enfrentando, ¿no? Y como para valorar la sepsis habitualmente necesitamos mínimamente unas constantes vitales, pues recordad la tensión, la temperatura y si es posible saber si el paciente está o no orinando, ¿de acuerdo? Alguno estará monitorizado con sonda vesical por gravedad, la mayoría no lo estarán, pues será diuresis positiva o no. Revisad las notas de enfermería porque a veces cosas tan sutiles como se me ha agitado por la noche, he llamado 2 veces al internista de guardia, ¿de acuerdo? Te va a dar una información de empieza a ver al paciente de todos los que tengas, empieza por ¿de acuerdo? Por el que ha tenido incidencias en la noche, ¿vale? Bien, esta es una imagen del Selenet, la temperatura arriba, la tensión arterial en el medio, habitualmente recogen diuresis y si os fijáis también la saturación suele estar reflejada, pues se transmite indirectamente. Vale, una vez que entráis a la habitación, muy fácil las cosas que tenéis que ver.
Contad la frecuencia respiratoria. Os va a dar una información inestimable de la situación clínica del enfermo. Y no tenéis ni siquiera que aproximaros a él, bueno, tenéis que aproximaros moderadamente, ¿de acuerdo?, para poderle contar la frecuencia respiratoria. Y os va a dar una información muy importante. Cuando no hay saturímetros, y puede que os encontréis con que no los tenéis, ¿de acuerdo?, o no lo tenéis, o no se os proporciona, o no hay material suficiente para meter saturímetros en las habitaciones de los aislados, que es lo habitual, o en ese momento no disponéis de él, lo que siempre vais a poder hacer es contar, ¿de acuerdo? Así que es muy sencillo, ¿vale? O si el paciente tiene algún signo clínico de alguna semiología de uso de la musculatura accesoria, tiraje supraclavicular, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, os van a informar posiciones de defensa para mejorar la capacidad, pacientes inquietos que no se dejan explorar, ¿de acuerdo? Bien, y recordad que si hemos dicho antes que necesitábamos saber no solamente si el paciente estaba con oxigenoterapia o no, también necesitábamos saber con qué tipo de soporte estaba, y cuando paséis a verlo, por favor, revisad los flujos, ¿de acuerdo? Revisad que las indicaciones que se han dado en el tratamiento corresponden con las que se están proporcionando en el enfermo. No es inhabitual encontrar pautas de 3 litros por minuto o máximo 4 litros por minuto y entrar a la habitación y encontrar al enfermo con 5 o 6 litros por minuto. Pensad que algunos de ellos serán proclives no solamente a la insuficiencia respiratoria en su forma hipoxémica, sino también en su forma hipercápnica, ¿de acuerdo? Y tenéis que controlarlos, y además estos van a ser muy propensos a necesitar flujos altos por las características de la enfermedad, y otra de las complicaciones que podemos encontrarnos es la encefalopatía hipercápnica. Así que revisad los flujos que queréis mínimo para mantener las saturaciones de oxígeno acorde a la condición del enfermo, habitualmente por encima de 90 o de 92, ¿de acuerdo? Recoged la temperatura y la tensión arterial del día, y no olvidéis que aunque sean enfermos de COVID, pues pueden tener otras manifestaciones clínicas de descompensación de sus enfermedades basales o incluso desarrollar nuevos síntomas, ¿de acuerdo? Preguntad por síntomas asociados, diarrea, náuseas, vómitos, me duele la tripa, tengo un brote de monoartritis aguda, cosas que ocurren con mucha frecuencia en la práctica habitual, ¿vale? Bien, una pregunta que podríais tener, es decir, ¿debo auscultar a mi paciente? Bueno, vamos a ver, los que sepáis que podéis, tenéis un manejo frecuente respiratorio y sabéis que vais a poder obtener una información relevante de la auscultación pulmonar, es decir, que sois capaces de describir la semiología respiratoria, de identificar un derrame pleural, de identificar una expansión física preradiológica, ¿de acuerdo? Auscultad. Pero si no tenéis esa pericia, no es estrictamente necesario. Disponéis de saturación, disponéis de frecuencia, disponéis de signos indirectos de gravedad, ¿de acuerdo? Y es probablemente más seguro e igualmente eficaz mantener una distancia de seguridad con estos enfermos, que no significa que no hables con él y no te aproximes y te quedes en la puerta, ¿de acuerdo? No es exactamente eso, ¿de acuerdo? Y luego recordad que muchos de estos enfermos las situaciones van a ser precarias y no os van a dejar siquiera auscultarse, no se van a poder movilizar, en fin, no vais a tener fonendos de aislamiento, en fin, cosas similares, ¿de acuerdo? Y hay que manejarse con lo que tenemos y con lo que realmente va a ser la realidad, ¿de acuerdo? Vale. Bien, ya habéis valorado al enfermo, ya sabéis cómo está. No olvidéis hacer la valoración analítica de estos parámetros que os he indicado al principio, ¿de acuerdo? Recordad revisar las cosas convencionales, el hemograma, la coagulación con dímero D, la función renal y los iones, ¿de acuerdo? La gasometría si la tuviera, y creo que os voy a enseñar esta primera. En algunos de los hospitales de la región se han elaborado perfiles específicos de COVID, ¿de acuerdo? De forma que no tenéis ni siquiera que recordar que tenéis que marcar la LDH, el dímero D y demás, porque lo tenéis ya cargado o preformado aquí. Esto lo buscáis, abréis el petitorio de cosas y en laboratorio, si pincháis arriba, pone perfiles, lo desplegáis. Este es el nuestro, ¿de acuerdo? Veis porque tenemos diferentes características, ¿de acuerdo? En función a los pacientes que atendemos en la consulta, de HIV, de hepatitis C, de tal. Bien, y hemos cargado uno de COVID general. Sería muy interesante que bien o diseñéis vuestros propios perfiles, que se puede hacer en Selene. En la pestaña general de peticiones podéis elaborar vuestro propio perfil, o si no, que desde el propio hospital os creen perfiles de diagnóstico y de seguimiento para COVID, ¿de acuerdo? Como norma general,
Pensad que cada 48-72 horas vais a tener que hacer una evaluación de todos estos parámetros, ¿de acuerdo? Así como norma general. Podríamos establecer unos momentos temporales más específicos, que sería el segundo día de evolución y el quinto día de evolución, ¿de acuerdo? O previo al alta, cualquiera de las dos cosas, cualquiera de estas dos cosas, quinto día o previo al alta, que se produzca antes, ¿de acuerdo? Vale. Otra cosa muy característica que tenéis que saber es que cuando se utilice LOPI-RIT hay que pedir una serología de HIV, bueno, de VIH, perdón, porque podríamos encontrarnos en la situación de que hubiera alguien que fuera positivo. Es verdad que la exposición va a ser recortada en el tiempo, 10 días, ¿de acuerdo? Pero podrían llegar a desarrollar resistencias, entonces lo preceptivo es esto, pero no significa que no lo pautéis, significa que tengáis el diagnóstico hecho, no que no indiquéis el lopinavir, ¿de acuerdo? Tú pones el lopinavir, le sacas la serología, le pones el lopinavir y esperas a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Vale. Otra cosa muy importante de esta enfermedad y que se relaciona con las características de los fármacos que vamos a administrar en el tratamiento, en el caso de las neumonías, principalmente el LOPI-RIT y la hidroxicloroquina, ¿de acuerdo? Necesitamos tener un electro basal, ¿vale? Probablemente muchos no estéis acostumbrados cuando valoráis a los enfermos a que dispongan de un electro en la historia clínica. En cualquier caso, no debería pasarse ningún paciente ingresado sin el electro basal, pero a veces se pierden, a veces no están digitalizados. Si en este caso, pues lo pedís, ¿de acuerdo? Y tenéis que fijaros específicamente en la valoración del QT corregido, ¿vale? Esto es una cuestión técnica muy difícil incluso para mí, quiero decir, que estoy acostumbrada a ver electros, ¿vale? Os voy a enseñar a qué nos referimos con un QT prolongado o con un QT largo. Arriba tenéis un intervalo QT normal, pues eso significa que el punto de separación en el que termina la T desde el inicio de la Q está prolongado, ¿vale? Esto es una tabla estándar, dependiendo del artículo que consultes, se consideraría prolongado mayor de 450 milisegundos en el caso de los hombres y de 460 en las mujeres, pero hasta 500 existe una cierta tolerancia, ¿vale? Si tenéis dudas, preguntad, ¿de acuerdo? Pensad que la mayoría de los aparatos de electro os dan esta información calculada, ¿vale? O sea, os da la longitud del intervalo PR y os sale el QT y el QT corregido, ¿de acuerdo? Solo tenéis que mirar ese numerito de forma basal y observarlo en caso de que hagáis determinadas asociaciones de fármacos que ahora comentaremos, ¿vale? Bien, la gasometría. No hay que hacer gasometrías seriadas, ¿de acuerdo? Salvo que os encontréis en una situación de inestabilidad. Joder, pues ayer vi a este enfermo que estaba bien y hoy lo veo diferente, ¿no? Tiene más frecuencia respiratoria, le encuentro inquieto. Bien, primer signo de que a lo mejor está yendo mal, ¿de acuerdo? Pues a ese le podéis repetir una gasometría, pero no le lleguéis a pedir gasometrías todos los días, ¿de acuerdo? Es muy dolorosa, es una técnica dificultosa, es dolorosa, ¿de acuerdo? Y tenéis que reservarla a los pacientes más seleccionados, que son los que vayan mal, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa importante, tampoco hay que freír al paciente a radiografías de control, ¿de acuerdo? No está indicada la radiografía de control, salvo inestabilidad clínica. Es decir, si tú eres de los que auscultan y has detectado que ha desarrollado un derrame pleural, date, confírmalo con una radiografía. Que no, pues nada, ya está, ya tienes su neumonía o sus infiltrados múltiples o lo que sea. Que se me pone malito, radiografía, portátil, ¿de acuerdo? Bien, y luego en función de la evolución clínica puede darse nosocomialidad, ¿de acuerdo? No olvidéis lo que hablábamos, que un paciente con COVID además de tener el COVID, puede tener otras manifestaciones. La media de ingresos de duración del ingreso suele ser larga, da tiempo a desarrollar complicaciones nosocomiales. En caso de que tengáis fiebre, no olvidéis revisar los catéteres y pedir hemocultivo, urocultivo en función de las características del enfermo, lo que evidenciéis. Sería otro motivo para llamar al internista, ¿de acuerdo? En llegado el caso. Bueno, esto es lo que hablábamos de las peticiones, lo que hablábamos del QT. Vale, ¿cuándo avisar? ¿De acuerdo? ¿Cuándo tenemos que llamar al internista, al neumólogo o al intensivista? Cuando encontremos datos clínicos o analíticos que nos sugieran gravedad. Y estos son 7 u 8. ¿De acuerdo? Muy fácil, ya los hemos comentado. Empeoramiento del trabajo respiratorio, de la frecuencia respiratoria, que esta supera los 30 respiraciones por minuto. Ya hemos dicho que el primer signo de alarma sería 24, si por encima de 30, gravedad, indica gravedad. ¿De acuerdo? La fiebre persistente pese al tratamiento de la enfermedad,
que tenga criterios de sepsis, ya los hemos comentado también. Resumidos sería el Quick SOFA, nivel de conciencia, tensión arterial, frecuencia respiratoria, lo podéis obtener todo del evolutivo, insisto, no hay que acercarse al paciente, vais a obtener toda esta información cada día de los evolutivos de enfermería y de los charts de constantes, ¿de acuerdo? El que quiera hacer un SOFA completo también lo puede hacer, incluiría la bilirrubina, las plaquetas y la creatinina junto con estos otros tres, muy fácil de valorar en cualquier caso, lo podéis descargar en cualquier página web, ¿vale? Luego, criterios analíticos. Bien, esto es muy sensible. Este marcador es muy sensible de lo que denominamos como síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿de acuerdo? Es la división o la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Muchos os preguntaréis cómo se calcula esto. Os lo voy a enseñar antes de seguir avanzando, ¿de acuerdo? Mirad, recordad que cuando ponéis una mascarilla Ventimask o unas gafas nasales, la FiO2 va a ser el 0, de la porcentaje del FiO2. Ese va a ser sobre lo que tenéis que dividir, ¿vale? Y luego en la gasometría convencional, que como todos tenemos Selene, os va a salir así en el módulo de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces cogéis la PO2 y la dividís por este número que corresponde a 6 litros por minuto, ¿de acuerdo? Dices 0,31, 0,35, 0,40, 0,5. Este índice es mucho más sensible por encima de 0,40, ¿de acuerdo? Es decir, está diseñado para utilizarse en sujetos cuya FiO2 es superior a 0,40, ¿vale? Si esta relación da por debajo de 200, eso ya es un distrés respiratorio, ¿de acuerdo? A ver, por debajo de 300 ya estaríamos en una cierta alarma, ¿de acuerdo? O sea, perdón, por debajo de 250 ya estaríamos en una situación de cierta alarma, por debajo de 200 nos encontraríamos con un paciente ya muy malito, ¿de acuerdo? Vale, vuelvo para atrás un momentito. Vale, bien, otros criterios sin tener que calcular la PAFI, ¿de acuerdo? Serían que necesites una FiO2 superior a 0,4 para mantener saturaciones de al menos 92. Ya te está diciendo, ojo, la inestabilidad clínica respiratoria puede estar cerca, ¿vale? Si tú ya has visto que estaba regulín y te encuentras con un fracaso ventilatorio agudo definido por una... en este caso por una hipercapnia superior a 45, pues también tienes que avisar, es indicación de ventilación, o puede serlo, dependiendo de las características del enfermo. Bien, y luego un parámetro analítico que nos va a informar de la situación de sepsis, ¿vale? Va a ser el lactato, de la hipoperfusión tisular, va a ser el lactato. Todo eso sale en la gasometría, no lo tenéis que pedir específicamente, ¿vale? Y luego ya tenéis vuestra analítica perfil COVID. La pincháis y veis cómo ha evolucionado esos parámetros que nos van a indicar la gravedad, ¿vale? Tener, o a día de hoy al menos, tener 3.500 de LDH, ¿de acuerdo? Es patológico, pero si hacéis un segundo control a las 48 horas y os encontráis con 5.700, mal, ¿vale? Lo lógico sería que fuera progresando hacia la mejoría, ¿vale? Solo es eso lo que os tenéis que fijar, independientemente de lo que signifique, ¿de acuerdo? Pues igual con el resto de los parámetros. Ojito con las transaminasas, ¿de acuerdo? También en relación con el tratamiento. Vale, esto ya lo hemos visto. Bien, medidas generales de soporte para estos pacientes. Bien, dado que vamos a utilizar fármacos que no están incluidos en ficha técnica para su utilización en estas enfermedades, es preciso recabar el consentimiento informado, ¿de acuerdo? Inicialmente debería ser por escrito, pero dada la extensión de la enfermedad, las condiciones actuales es que basta con un consentimiento verbal, pero debe de existir registro clínico de esto, es decir, debe aparecer en la historia clínica que el paciente te ha dado su consentimiento para utilizar este tipo de fármacos en esta situación, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿vale? Se tarda 2 minutos, entiendo que pocos van a decir que no, en cualquier caso, ¿vale? Bien, una de las recomendaciones generales, las de oxigenoterapia, ya las hemos dicho, están relacionadas con los flujos de oxígeno, bien, es el manejo conservador de fluidos, una expansión intensiva de volumen, ¿de acuerdo?, puede empeorar las circunstancias respiratorias,
No es inhabitual encontrar dosificaciones intensivas de los pacientes provenientes de urgencias, ¿de acuerdo? Les han hecho una resucitación intensiva, a lo mejor han venido en una situación un poquito inestable, cuando te la encuentras al día siguiente en la planta, tienen volúmenes altos, son, recordad, pacientes añosos, pacientes cardiópatas, van a manejar relativamente mal la sobrecarga de volumen y además tienen una patología que lo empeora, ¿de acuerdo? Utilizar un manejo conservador de los fluidos. Bien, la oxigenoterapia ya lo hemos dicho, gafas nasales de forma preferente, la alternativa sería utilizar un Ventimask con una mascarilla cubriendo el soporte respiratorio y lo que decíamos antes, si vas a pasar de 0,4 y específicamente si vas a pasar de 0,6 de FiO2, ojo, ese paciente ya está malo, ¿de acuerdo? Si tú tienes que ponerle más de 6 litros, no presumas que eso es lo normal, no lo es en absoluto, ¿de acuerdo? Bien, otra de las recomendaciones estándares y que debéis de tener grabadas es que no se usan nebulizaciones con estos pacientes, ¿vale? Los que lo vayan a usar han de hacerlo en unas circunstancias muy particulares y debería quedar reservado de uso exclusivo a los pacientes que van a manejar los neumólogos en salas específicas, ¿de acuerdo? Así que vais a utilizar inhaladores convencionales con cámara espaciadora, ¿vale? Las dosis equivalentes a 2,5 miligramos de salbutamol y 500 microgramos de bromuro de hiperatropio son 5 puff del inhalador de salbutamol y 5 puff de bromuro de hiperatropio. Serían lo equivalente, ¿vale? Para que lo podáis firmar y lo recordéis en el Selene. Bien. Acerca de los esteroides hay un debate abierto hoy en día amplísimo. En las circunstancias en las que vosotros deberíais atender estos pacientes, la única indicación que deberíais tener para ponerlo sería que tuviera un broncoespasmo manifiesto con sibilantes, ¿de acuerdo? Las otras circunstancias que son propiamente intensivas las van a manejar los intensivistas, ¿de acuerdo? Específicamente el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Si en algún momento hubiera evidencia de que la cascada inflamatoria o la respuesta inflamatoria sistémica masiva asociada al síndrome clínico de esta enfermedad se beneficiara del uso de esteroides, ya os lo contaremos. No estamos en esa situación hoy en día, ¿de acuerdo? Y menos en los casos que probablemente tengáis que asistir vosotros. Recordad, broncoespasmo severo, ¿vale? Bien, aquí tenéis una primicia regional, ¿de acuerdo? Es un extracto de la tabla que va a salir en las guías de tratamiento antimicrobiano regionales para el manejo de los síndromes infecciosos más frecuentes en los adultos, con las recomendaciones de tratamiento de la neumonía comunitaria. En este caso hemos equilibrado la neumonía comunitaria a una nosocomial precoz, que sería la que tiene menos de 5 días de evolución, y tenéis también reflejadas las de adquisición nosocomial de más de 5 días de evolución. No me voy a detener en esto, la tenéis ahí, la podéis masticar, pero sí quiero haceros una reseña muy importante que enlaza con el tema del tratamiento específico. Veréis. La neumonía de adquisición comunitaria, hay veces que el compañero de urgencias no va a poder diferenciar por incertidumbre diagnóstica o incluso teniendo un COVID positivo, si además tiene una sobreinfección bacteriana, porque a lo mejor ha tenido fiebre, no sé, persistente, la procalcitonina está alta o lo que sea, le hace pensar que puede tener una neumonía bacteriana asociada o tiene un antígeno neumocócico positivo, por ejemplo, va a subir con tratamiento de la neumonía comunitaria. Bien, la elección, si por cualquier cosa os vierais necesitados de poner tratamiento, recordad que los betalactámicos son más seguros en asociación con el tratamiento específico, de forma que el tratamiento de elección sería ceftriaxona o amoxicilina clavulánico y supeditaríamos el uso de acitromicina al tratamiento específico, que podría ser hidroxicloroquina o lopinavir, y lo mismo ocurriría en caso de elegir levofloxacino. Evidentemente, si es un paciente alérgico no vais a tener opción, ¿de acuerdo? Pero la asociación de acitromicina con lopinavir, y más si este viene asociado a hidroxicloroquina, sumaría 3 fármacos que prolongan el intervalo QT, ¿de acuerdo? Y es una asociación que puede ser útil, pero es poco favorecedora en otros aspectos. Hay que valorar el riesgo-beneficio y a lo mejor no asociar el macrólido y dejar exclusivamente el betalactámico. En fin, si tenéis dudas, interna, ¿de acuerdo? O infectología. Bien. Vale. Y esto es la tabla resumen del tratamiento
específico de la enfermedad. Ya lo habéis oído, entiendo, hasta la saciedad en los medios, en vuestros compañeros que ya están atendiendo a estos pacientes, ¿de acuerdo? La infección respiratoria no neumónica es indicación de tratamiento sintomático. En los pacientes con alto riesgo de mortalidad, que serían aquellos más comórbidos, factores de riesgo de desarrollar neumonía o de complicaciones o de muerte, se puede considerar la introducción del tratamiento con hidroxicloroquina. En las neumonías, que hoy en día, según las recomendaciones de la AEMS, de la Asociación Española de Medicamentos, de Agencia, perdón, Española del Medicamento, son exclusivamente las neumonías, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de una neumonía leve, ¿de acuerdo? Que vamos a establecer porque la saturación sea mayor del 96% y la frecuencia respiratoria menor de 20, el tratamiento de elección sería una carga de hidroxicloroquina de 400 cada 12 el primer día y después continuar con 200 cada 12 durante 5 días. Por eso es importante que tengáis recuerdo mental de cuándo se inició el tratamiento, del día que se inició el tratamiento. Puede ser que el paciente lleve 3 días en urgencias, bueno, 2 días en urgencias a lo mejor, en la unidad de preingreso, y para cuando llega casi le tenéis que quitar el tratamiento, no lo perpetuéis en el tiempo más allá, ¿de acuerdo? Bien, la neumonía moderada se puede valorar la asociación con lopinavir-ritonavir, ¿de acuerdo? La duración del tratamiento del lopirrito debe individualizarse y no superar los 10 días de tratamiento, y en el caso de las neumonías graves no hemos hecho hincapié en las neumonías graves que van a la UCI, ¿de acuerdo? Porque ese manejo es específico de ellos y no, digamos que no vais a encontraros en esa situación, o esperemos que no os encontréis en esa situación. Sería hidroxicloroquina con lopirrito e interferón beta 1B subcutáneo, ¿de acuerdo? Bien, lo tenéis ahí, lo podéis consultar. A día de hoy los protocolos locales son variados y múltiples, ¿de acuerdo? Digamos que esta es una propuesta personal desarrollada por la doctora alcalde y por mí, o sea, personal en el sentido de que, bueno, que consideramos que estas son las indicaciones que más se ajustan a la realidad individual en el momento actual, pero tendréis las propias desarrolladas por vuestro hospital. De función cómo se desarrollen las gestiones administrativas, deberéis consultar el documento que corresponda, ¿vale? Pero estos son los 3 fármacos principales a los que os vais a enfrentar, ¿de acuerdo? Bien, unas palabritas fáciles sobre cada uno de estos fármacos. Lopinavir-ritonavir es un fármaco, es un inhibidor de la proteasa diseñado para el tratamiento de los pacientes con HIV, ya lo hemos dicho previamente. Hay que descartar la infección, os lo recuerdo. Muy frecuente, ¿de acuerdo? Es verdad que en las series de pacientes con HIV el porcentaje de pacientes que desarrollan síntomas gastrointestinales lo más frecuentes, diarrea, sensación de distensión abdominal o molestias inespecíficas, está en torno al 20%, pero en la serie de tratamiento de pacientes con neumonía con lopirrito del New England, las manifestaciones gastrointestinales alcanzaron hasta el 80%, es decir, que os vais a encontrar con que es un síntoma muy frecuente, ¿de acuerdo? Asociado, preguntad por él, ¿vale? Ya hemos dicho cuáles son las consideraciones que tenéis que tener con el QT, especialmente cuando el lopinavir se asocie a hidroxicloroquina y especialmente a citromicina, ¿de acuerdo? Y muy importante, por eso se hacía hincapié al principio de la charla, siempre hay que comprobar las interacciones medicamentosas. Son pacientes pluripatológicos con polifarmacia y van a llevar probablemente alguno de los fármacos que con más frecuencia interaccionan con el lopirrito. Antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, fármacos para el tratamiento de la cardiopatía isquémica beta bloqueantes. Es imprescindible que comprobéis que no existen interacciones entre los fármacos que vayáis a pautar y el lopinavir-ritonavir. El ritonavir es un potente inhibidor del citocromo P450 en su forma del CYP3A4, ¿de acuerdo? Y hace que se modifiquen completamente, o sea, lo que hace es potenciar el efecto del lopinavir, ¿de acuerdo? Pero a su vez también interfiere con otros fármacos. Esta es la página de cabecera que utilizamos los que tratamos el HIV para valorar las interacciones medicamentosas. Es muy intuitiva, pincháis en Interaction Checker y ahí os sale en una columna el lopirrito, seleccionáis lopirrito y en la otra
el fármaco que queréis comprobar. Tiene una escala de señalización por colores de rojo, naranja y verde. Verde es que lo podéis utilizar sin problema de interacciones. Naranja es que está sujeto a alguna consideración que debéis leer. Muchas de las veces es porque no existe información relativa a la interacción medicamentosa, pero no está estrictamente contraindicado como tal, ¿de acuerdo? A veces lo que ocurre es que disminuye los niveles del fármaco que estáis asociando y si eso no os supone un problema y lo podéis asumir, a lo mejor lo podéis usar, y rojo es absolutamente contraindicado, ¿de acuerdo? Muy fácil. Vale, seguimos. Bien, en el Selene también es de ayuda si encontráis perfiles diseñados para COVID, ¿de acuerdo? Porque no tenéis que pensar, simplemente pincháis, desarrolláis el desplegable, esto está en productos, que es esta pestaña naranja de aquí, se despliega productos, en productos de hospitalarios, COVID-19, y tenéis las asociaciones más frecuentes que son lopirrito en comprimidos y lopirrito en solución oral, ¿de acuerdo? Luego ya, una vez que lo pincháis, podéis quitar lopirrito en caso de que no sea necesaria la asociación y dejar la hidroxicloroquina, o al contrario, como consideréis o como se considere, ¿de acuerdo? Por vuestro internista o neumólogo supervisor, ¿vale? La hidroxicloroquina es el núcleo del tratamiento hoy en día, ¿de acuerdo? Son comprimidos de 200 miligramos, recordad, un comprimido cada 12 horas con dosis de carga de 400 cada 12 el primer día. Solo se deben de tomar enteros, pueden ponerse por sonda nasogástrica y las manifestaciones más frecuentes son las manifestaciones gastrointestinales. Ojito con los pacientes que tengan patología retiniana previa, ¿de acuerdo? Y bueno, como los usos no van a ser prolongados, en principio no deberíamos tener estas manifestaciones secundarias, pero la más importante es la gastrointestinal, ¿vale? Bien, ¿cuándo voy a decir que mi paciente va bien? ¿Vale? Y voy a decirle, oye, que va bien, voy a pensar que le voy a dar el alta cuando tenga una estabilidad clínica tras 7 días del inicio de los síntomas, y estos síntomas de estabilidad son que todas esas variables que hemos venido valorando todos estos días se hayan normalizado o al menos estén en unos parámetros asumibles, ¿de acuerdo? Que sería que permanezca febril, ¿de acuerdo? Que la frecuencia cardíaca sea por debajo de 100, la frecuencia respiratoria por debajo de 24, la presión arterial por encima de 90, en caso de que esto sea preceptivo, un paciente hipertenso, por ejemplo, y que la saturación, por supuesto, esté por encima de 90 si no había insuficiencia respiratoria previa, nivel de conciencia adecuado que permita también el manejo domiciliario, lógicamente. Y en los signos analíticos, que exista recuperación linfocítica, que la LDH baje por debajo de 800 y el dímero D por debajo de 500. Ya hemos ido viendo en esos perfiles consecutivos que le hemos ido sacando cómo va bajando, y cuando esté por debajo de esto sería seguro darle el alta al paciente. Vale. Una manera de... Esto no aseguro que dependiendo de las circunstancias sea posible o no, pero lo ideal sería que la supervisión de ese alta viniera dada por un neumólogo o por un internista, idealmente. A lo mejor la situación de sobrecarga es tan alta que ni siquiera llegáis a esta situación. Por eso os he puesto cuáles son las consideraciones que podríais tener, no solamente en un alta general, sino también un alta supervisada a la unidad de hospitalización domiciliaria, aquellos que dispongáis de ella, ¿vale? Son esos criterios clínicos de estabilidad que hemos visto en la diapositiva anterior, pero también se deben de cumplir 2 condiciones sociosanitarias asociadas importantes en el caso del COVID, ¿de acuerdo? Que tenga idealmente una habitación de uso exclusivo para el paciente, bien, y que exista, bueno, aparte de que exista la capacidad y el compromiso de la atención por parte de los familiares o de los cuidadores, cualquiera que sean, que no pertenezcan a cualquiera de los grupos de riesgo de mala evolución, porque si el cuidador, y además en un entorno no hospitalario, se expone a un paciente todavía virémico y contagioso, ¿de acuerdo? Entonces puede existir la posibilidad de que generemos un segundo enfermo grave, ¿de acuerdo? O sea que preferiblemente en situación de aislamiento domiciliario y en situación, o sea, hay cuidado por un potencial no de mala evolución del cuidador, ¿de acuerdo? Y luego pues ya cada UHD tendrá sus propios criterios dependiendo de sus condiciones, ¿vale? Bien, 2 cosas muy relevantes de cara al informe de alta, ¿vale? No olvidéis indicar la necesidad del aislamiento. Aquí también las indicaciones ministeriales o las indicaciones tal son 14 días, ¿de acuerdo?, de aislamiento domiciliario. He puesto unos puntos suspensivos porque, como sabéis, la diseminación viral se puede prolongar más allá de la finalización de los síntomas. Es un periodo variable que podría alcanzar incluso las 4 semanas y a lo mejor esto, al igual que las recomendaciones de tratamiento, puede estar sujeto a revisión, pero las oficiales hoy en día en todos los protocolos son 14
14 días, ¿de acuerdo?, de aislamiento tras la finalización de los síntomas. Y esto va a ser así porque la mayoría de las veces no vamos a poder tener acceso a PCRs al alta, ¿de acuerdo?, que ni es preceptiva, puede que no la tengamos, puede que no esté disponible, ¿de acuerdo?, y no es obligatorio hacer al alta, es decir, que tú puedes mandar a casa a un paciente que todavía tiene su PCR positiva, ¿de acuerdo? Bien, así que mínimo 14 días. Vale, y ya entrando en la protección individual, que era el último de nuestros objetivos, pues bueno, esto creo que a estas alturas de la epidemia lo sabéis, ¿no? Se transmite por gotas y por contacto, las superficies son contaminantes, en el sentido de que permanecen en un tiempo variable dependiendo de la naturaleza de la superficie en mayor o menor tiempo el virus, pudiendo alcanzar hasta 48 horas en las superficies plásticas, que hace falta entrar en un radio de acción de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros para poder inhalarlas o estar en contacto con las gotitas de fluido, que son las que transmiten el virus. Como tienen un diámetro grande y son moderadamente pesadas, ¿de acuerdo?, tienen una curva parabólica que hace que caigan a una distancia que no debería de superar los 2 metros, incluso en estornudo, ¿vale? Y la mayoría de las veces hace falta un contacto prolongado o, como se diría técnicamente, estrecho para llegar al contagio. Contacto estrecho, a su vez, puede ser de riesgo o de bajo riesgo, ¿de acuerdo? Pensad que el riesgo máximo sería maniobras de intubación, aerosolización, por eso las hemos contraindicado, ¿vale? Maniobras de resucitación cardiopulmonar, esas broncoscopias, esos son los pacientes estrechos, o sea, esos son los contactos estrechos de alto riesgo, la convivencia es un contacto estrecho de bajo riesgo, ¿de acuerdo? Bien. Sería de utilidad que dispusierais, entiendo que probablemente cada servicio de medicina preventiva o de riesgos laborales o aquellos que se dediquen a esto en cada uno de vuestros centros puede tener un checklist de estas características en el que bien vosotros recordéis cómo poner el equipo personal, o sea, interioricéis o recordéis este checklist que debéis hacer antes de entrar, o bien existiera una segunda persona que os ayudara a realizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, me he quitado los objetos personales, me he recogido el pelo, he hecho el lavado de manos previo a vestirme, primero me pongo los primeros guantes, etcétera, y vais ordenando las acciones que vais a desarrollar, y eso hace que la capacidad de cumplimiento sea mucho mayor. Ayuda mucho, retrasa un poco, pero es muy efectivo. ¿De acuerdo? Bien, os había puesto un enlace aquí, pero que desgraciadamente hoy no tengo acceso desde este ordenador, que no es nada más que lo podéis encontrar en la plataforma del Servicio Murciano de Salud. Es el vídeo donde la enfermera hace la maniobra completa de colocarse la EPI. Los que tengáis opción de acciones formativas en vuestro hospital, por favor no dejéis de apuntaros a estas acciones formativas por los equipos de protección y de prevención y los que no, revisar los vídeos de actuación, practicar con compañeros, ¿de acuerdo? Me he visto, me he desvisto tantas veces como sea necesario, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo con el material propiamente dicho o podéis hacer simulaciones, ¿de acuerdo? Si no estamos en disposición de consumir material fungible específico, ¿de acuerdo? También se han puesto en circulación documentos del Servicio de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, donde vienen los pasos también estandarizados que también podéis consultar. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente, y ya para terminar, os he puesto aquí unos enlaces de interés donde podéis consultar toda la información en la que está basada esta charla y la documentación que podáis encontrar, ¿de acuerdo? Está el del Ministerio de Sanidad, el del SMS, el checker que hemos visto antes de Liverpool, de la Universidad de Liverpool para interacciones con fármacos del HIV, y aquí tenéis información relativa a dos enlaces con información relativa a los equipos de protección, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, a todos aquellos que habéis podido asistir, que en este momento sois 320, ¿de acuerdo? Os agradecemos vuestro esfuerzo, estáis supongo que en plena campaña de esto y muy ocupados, y se agradece que hayáis destinado parte de vuestro tiempo esta mañana para estar con nosotros, os lo agradecemos y esperamos ahora poder responder a las preguntas la doctora alcalde y yo, también como sepamos o como podamos, ¿de acuerdo? Si hay algo que no sabemos responder, pues nos lo estudiaremos y os contestamos también, ¿de acuerdo? Pues nada, estamos a vuestra disposición. La doctora alcalde ha ido, creo, tomando nota de algunas preguntas que se hayan podido producir y
y estamos a vuestra disposición. Os voy a poner esto en grande, ya nos vamos a ver estrictamente, así que, bueno, despedirnos de vosotros y os vamos contestando, ¿de acuerdo? Vamos contestando. Venga, ahí vamos. Bueno, yo he tomado nota de las preguntas, así agrupándolas, y una pregunta que ha salido varias veces es la elevación de ferritina. En una de las preguntas es que cómo la interpretamos en relación a si pudiera ser un marcador de gravedad, y varias veces nos preguntáis si en el perfil COVID está escrito, o sea, se tiene que pedir. Pues en cuanto a la primera pregunta, yo creo que un marcador de gravedad puede llegar a serlo, es un marcador de inflamación, como puede ser otros que existen en los enfermos. Concretamente de gravedad en la enfermedad COVID, pues no creo, yo creo que en las series que han analizado la mortalidad no está incluido, lo mismo que hemos dicho que la LDH hay otras que sí que están incluidas, también no sabemos, y es que no se pidió, quiero decir que tampoco es una cosa que sepamos, no nos parece, quiero decir, no, a lo mejor no te va a dar una decisión de, por supuesto, de intubar al enfermo o meterlo en UCI, eso está claro, es un marcador analítico más, pero claro, consideramos muy interesante que se solicite, por supuesto, y se puede incluir en el perfil COVID. El perfil COVID lo elaboráis vosotros con los datos que os parezcan, quiero decir, que estén contrastados, que son más relevantes. En este caso, la ferritina probablemente sería muy interesante que estuviera dentro de ese petitorio, pero vamos, que por supuesto se puede incluir. No sé si eso en cuanto a la ferritina y como marcador de gravedad. Luego también nos preguntaban que cuántas veces había que repetir los marcadores bioquímicos, pero yo creo que eso ya ha quedado claro después de la presentación, ¿no? Cada 48 horas, a los 5 días, yo creo que eso ya ha quedado claro. Otra cosa que nos comentaban es que los criterios de edad para la intubación, y se quejaban desde Caravaca que, bueno, que claro, no tienen UCI y es una situación complicada, la descoordinación en el traslado del paciente a UCI. Claro, esto es difícil, yo lo único que creo es que en este tipo de enfermos pues puede ser todavía más difícil, por lo que ha hablado Maya de la rapidez en deteriorarse, pero por otra parte también hay que entender el contexto donde las UCI van a estar absolutamente sobrecargadas, si no es ahora, en un futuro próximo, y hay que seleccionar mucho los enfermos que se meten en la UCI. Entonces esto pues tendrá que ir variando y por supuesto que habrá problemas, estoy segura, en cuanto a los hospitales que no tienen UCI, cómo realizan los traslados a los hospitales más grandes donde tienen las UCI, pero están sobrecargadas. Voy a interrumpir un momento porque estoy leyendo algunas preguntas que me parecen interesantes, ¿de acuerdo? Es difícil de seguir el hilo porque estáis preguntando aquí a muerte, ¿vale? Pero, mira, respecto al que pregunta sobre en el momento en el que haya asociación entre hidroxicloroquina, lopirrito y acitromicina, porque no se puede hacer ninguna consideración y te encuentras con una prolongación del QT, la indicación es suspender el tratamiento, ¿de acuerdo? Suspender el tratamiento, hacer seguimiento y monitorización del electro cada 48 horas hasta la normalización del mismo, ¿de acuerdo? Para entonces probablemente la evolución de la enfermedad ya sea demasiado tarde como para poder pensar en reintroducir nada, ¿de acuerdo? Entonces, que una vez que hayáis suspendido por el efecto más gravoso, digamos, que podría ser la prolongación del QT, probablemente no vais a tener que volverlo a introducir. El que dice cómo mido la frecuencia respiratoria si no podemos llevar reloj, JFP, ¿de acuerdo? Tú piensas que tú en basal, cuéntate tu frecuencia respiratoria basal, ¿de acuerdo? Que estará aproximadamente, si eres una persona normal y no patológica, entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Si la frecuencia del enfermo supera la tuya, conforme estás a su vera, la frecuencia respiratoria va a ser superior, ¿de acuerdo? Efectivamente no puedes llevar objetos personales. También puede existir la posibilidad de que a ese paciente se le haya dejado tener un reloj, o sea, un reloj en la habitación o un teléfono en la habitación para contacto con los familiares directos, ¿de acuerdo? Esto ha ocurrido en determinadas circunstancias. Es así, le puedes pedir al enfermo, ¿de acuerdo?, que te ponga el cronómetro de su propio reloj o de su propio teléfono móvil. A ver, perdonad, creo que había algo más interesante por aquí. Algunos habláis del retraso que puede haber, sí. Mira, este es interesante, pero bueno, lo podemos ir. ¿Qué sucede si planteo o debo utilizar lopirrito y se detecta un VIH positivo? Madre mía, qué complicación. Yo creo que valorar riesgo-beneficio, claro, pero el tema de no ponerlo es porque luego nos vaya a dificultar el tratamiento que le pongas al VIH cuando tenga que ser tratada la infección por VIH. O
Pero bueno, pero es más que discutible que 10 días máximo de tratamiento sean suficientes como para que desarrolle resistencia a un inhibidor de la proteasa de alto perfil genético, de acuerdo, de resistencia. Así que riesgo-beneficio. Si encontraras un HIV positivo, contacta con los de infecciosas, porque siempre existe la posibilidad de asociar los no análogos directamente y no suspender el lopirrito, ¿de acuerdo? Pero claro, darle más caña de medicamentos. Pero bueno, que eso también existiría, es decir, que riesgo-beneficio, ¿vale? Infectólogo de cabecera, cada uno tomaríamos una decisión probablemente. También hay varias preguntas que hablan de la instrucción de la gerencia para ingreso o no de pacientes de mayor edad, o también criterios, tenía yo aquí, instrucciones a urgencia para los pacientes de mayor edad. Entonces yo creo, a ver, los pacientes de mayor edad está claro que son los más vulnerables, son pacientes que pueden ir mal en los primeros días a pesar del momento diagnóstico no tener criterio de ingreso o no tener neumonía. Si el paciente de mayor edad tiene criterio de ingreso y no nos estamos pasando, quiero decir, en una situación de contingencia donde realmente no vayamos a aportar nada a los pacientes de mucha mayor edad, pues a lo mejor estamos en otro contexto, pero hoy por hoy pacientes con edad y criterio de ingreso deben ingresarse. Y los pacientes de edad sin criterio de ingreso, pues a lo mejor es bueno que se les haga el test de la puerta de urgencias, se identifiquen esos pacientes que tienen COVID-19 y a lo mejor se siga un seguimiento desde primaria más estrecho, se esté un poco más pendiente, porque son los pacientes que más pueden deteriorarse. Bueno, aquí está la pregunta del día de ayer, que los influencers hablan mucho y publican poco de momento, así que, claro, esto es así. Cuando exista un diseño de ensayo clínico que permita decir que los bolos de esteroides, es decir, que la propuesta fisiopatológica es fantástica y maravillosa, bien, diseña el estudio y demuéstranos que esos bolos de corticoides mejoran el pronóstico de los enfermos y entonces todos los expertos, entre los que probablemente no nos encontramos, lo pondrán en las guías. A día de hoy nos podemos dar recomendaciones específicas. Si tenéis vuestro propio criterio, pues... Pero ni en China ni en Italia, donde han tenido mucho más experiencia que nosotros, están recomendándolo. Evidentemente, chapó por la propuesta fisiopatológica, muy bien, evidentemente, de ahí surgen las ideas, pero hay que ponerlas en movimiento, no vale con recoger series de casos de aquí le pongo, aquí no le pongo. ¿Vale? Otra pregunta interesante es que dicen que el lopirrito ha demostrado eficacia, lo cuestionan, hay artículos que no lo recomiendan, efectivamente. Efectivamente, estamos absolutamente de acuerdo. La serie del New England recoge 100 pacientes con neumonía, ¿de acuerdo?, en las que se compara el tratamiento convencional sin lopirrito frente a lopirrito y no existe ningún beneficio en valor pronóstico, en desarrollo de infiltrados, bueno, en fin, en diferentes variables. Si es cuestionado en las neumonías, imaginaros en el que no tiene neumonía, todavía no ha desarrollado neumonía. El punto aclaratorio sería que la mediana, la mediana, no lo recuerdo exactamente, de inicio del tratamiento de lopirrito en este estudio es de 11 días. ¿De acuerdo? Lo que no sabemos, a lo que no podemos responder, es si iniciarlo en el comienzo de la enfermedad se puede beneficiar del uso. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí está el hecho de que no se haya quitado de las tablas de tratamiento. Es decir, no se puede asegurar que no sea efectivo cuando se inicia en el principio de la enfermedad. ¿De acuerdo? De hecho, hay muchos hospitales que tienen desabastecimiento o dificultad para obtenerlo, que si ya han pasado 10 días... no lo ponen, lo ahorran para enfermos que tengan menos tiempo de enfermedad. No sé si hay aquí, bueno, sí, una cosa interesante es la disponibilidad de Dolquine, nos preguntan, ¿vamos a tener Dolquine o hidroxicloroquina para todos? Pues ya veremos, eso es la cosa. Eso es lo que tenemos también que tener en cuenta. Estamos en una situación no solo a nivel España, es que es a nivel mundial, donde se dificulta mucho, todo el mundo quiere tener un stock de este tipo de medicamentos. Es un medicamento que se usa para el lupus, se usa para patología crónica y bueno, no sé, hay que utilizarlo sabiamente o con rigor, para intentar tener para el mayor número de personas en los casos más graves. Vale, más cositas por aquí. La propia coordinación ha contestado sobre el uso de los IECAS en los pacientes hipertensos. A día de hoy tampoco hay evidencia para su retirada, esas son las recomendaciones oficiales.
Sobre el uso de heparinas de bajo peso molecular y lo de la tormenta de citoquinas y el estrado proinflamatorio, y de nuevo la recomendación es solo profilaxis cuando exista, o sea, en dosis profiláctica cuando exista indicación. Lucía pregunta sobre si la fiebre sola, sin tos ni disnea, puede ser indicativo de neumonía. Claro, eso entra en el diagnóstico diferencial de un síndrome febril con o sin foco, ¿de acuerdo? Por supuesto que podrías tener un paciente aislado con solamente fiebre. De hecho, en estos pacientes ancianos podría ser la única manifestación clínica, ¿de acuerdo? Junto con cosas muy sutiles, lo típico, ha dejado de comer, se me agita por la noche, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Seguimos. Otra pregunta interesante, mientras tú sigues leyendo, Sí. ¿es necesaria la retirada de fármacos inmunosupresores por patología previa crónica? Muy interesante, no lo sé. Yo asumo que en pacientes que tienen ya la enfermedad, que tienen ya el COVID. Yo creo que aquí hay que valorar riesgo-beneficio, porque realmente, bueno, si es un paciente que necesita esa inmunosupresión, pues quitarse, pero vamos, si estás con la enfermedad, probablemente debas quitarlo. Otra cosa también es si estás sometido necesitas un tratamiento inmunosupresor crónico, si te lo y no estás enfermo, si tienes que seguir poniéndotelo. Ahí yo sí que seguiría las recomendaciones de los oncólogos y hematólogos, pero sí que creo que no se debe suspender un tratamiento por la eventualidad de que te infectes. Vale. Pero bueno, son opiniones personales. Periodo de incubación, día medio, o sea, media de días, 5. ¿De acuerdo? A ver. ¿Cuál es el marcador predictivo de la tormenta de citoquinas para el uso de tocilizumab? Interleuquina 6 y en su defecto dímero D. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Estamos preguntando sobre los test rápidos. Esta nos gusta mucho. Si no sabemos ni qué tipo de test rápido es. Exacto. O sea, es que eso es, hablar de sensibilidad es súper difícil. Existen varios test rápidos, incluso la PCR hecha más rápida, que sería muy sensible, pero se refieren, creemos, a unos test antigénicos, pero todavía, o a unos test serológicos que se hacen por inmunocromatografía, pero es que ni sabemos, ni nosotras, ni los microbiólogos. Hemos preguntado a nuestros compañeros de microbiología y tampoco saben bien a qué tipo de test se refieren. Van a llegar, pero no sabemos ni lo que va a llegar, y si es que llega. Exacto. Una pregunta. Muchos de nuestros residentes van a empezar a controlar pacientes de residencia de manera telefónica, que a lo mejor tienen que ir a verlo. ¿Podéis repasar los criterios de ingreso de esos pacientes? Lo haremos. Sí. Vamos a hacer una charla específica para ellos. Sí, mañana. Bueno. Mañana a las 9 también, ¿eh? Madre mía. Bueno, va a estar fastidiado eso, no sabemos. Bueno, vale. No, que repasemos los criterios de ingreso de los pacientes más añosos, ¿no? Hombre, como digo, hoy por hoy, mi opinión es que todavía pacientes con criterios de ingreso y con la edad que tengan, que cumplan los criterios para estar en un hospital, deben manejarse en el hospital. Otra cosa es que decidamos que pacientes desde una residencia donde tú has valorado el enfermo y tienes un pronóstico de vida limitado, con escalas que existen para eso, tú decidas no mandarlo no sabes si tiene criterio de ingreso porque antes decides no mandarlo Ahí yo creo que va a estar el quid de la cuestión, creo que eso hay que habrá que asumir que hay enfermos que no deben ser remitidos a los hospitales y se le tiene que dar toda la calidad de asistencia en otro tipo de centros, porque si no nos vamos a sobrecargar. Pero vamos, los enfermos que estén en el hospital es muy difícil, que estén en el servicio de urgencias, es muy difícil que el médico de puerta, teniendo unos criterios, exacto, tendrá que usar los criterios clínicos básicos y habituales. Vale, recapitulo un poco también por aquí, que hay cosas muy interesantes. Esta la va a contestar la doctora Alcalde, que es sobre las indicaciones del TAC y la posibilidad de utilizar TAC para el diagnóstico. Vale, bueno, efectivamente, la Sociedad de Radiología ya ha hecho unas recomendaciones de cuándo utilizar el TAC y a nosotros nos viene muy bien porque realmente tenemos existen pacientes donde existe una disociación entre el estado del paciente y la detección de microbiología, que son negativas. En estos casos, como la técnica de imagen en esta situación es bastante específica, pues se puede utilizar el TAC para, digamos, confirmar un diagnóstico clínico que no está avalado por una prueba de laboratorio.
o sea, por una prueba microbiológica. Tiene todo el respaldo de la OMS como criterio diagnóstico. De hecho, en China, al final iban haciendo TAC como criterio diagnóstico porque los infiltrados son bastante específicos dentro de que son infiltrados de una neumonía vírica, pero pueden ser suficientes. Y yo creo que aquí las pruebas de imagen nos pueden ayudar mucho. Sin duda. Alejandro Gil pregunta si hay resultados esperanzadores respecto al Remdesivir. No, resultados no hay. Hay 4 ensayos clínicos en marcha para su uso, pero sí es verdad que por la naturaleza del fármaco, la tolerabilidad del mismo y su potencia antiviral, se prevé que sea uno de los fármacos más efectivos para el control de la enfermedad. Sí. Vale. A ver. No sé, respecto a la obesidad. La obesidad ahora mismo no está incluida, pero en el momento en el que publiquen los americanos lo estará, ya veréis. Sí, efectivamente, porque depende de la prevalencia, depende de la prevalencia de la sociedad de la enfermedad, que aparezca o no como factor de riesgo. Probablemente lo sea, pero hoy en día no tenemos datos para incluirlo como factor específico, ¿vale? Psicofármacos y QT, pues efectivamente hay que tenerlos en cuenta para este tipo de fármacos que estamos usando para el COVID, pues valorar, por supuesto, que tratamientos... Y luego Neurosel también contesta de forma, creo, muy coherente a la pregunta que creo que ya habéis hablado antes, que es sobre las recomendaciones científicas de la retirada de inmunosupresores en patologías crónicas controladas, como la EM y la R, es la no suspensión preventiva. Exacto. No queda claro si existe ya una sobreinfección bacteriana. No, una infección por el COVID, ¿no? Claro, bueno, la infección por el COVID, pero también si, por ejemplo, pones tocilizumab, que puede aumentar el riesgo también infeccioso, ya tienes un segundo biológico que aumenta el riesgo de infección, pues dependerá, claro, evidentemente, riesgo-beneficio. Creo que son preguntas muy avanzadas, en cualquier caso, las que estáis haciendo. Tenemos pocas respuestas seguras, tenemos respuestas probables. Claro. A ver. Eco de tórax en lugar de RX. Yo no puedo contestar. Creo que necesitaríamos un radio. Vamos, no sé, no creo yo que la radio... Bueno, no lo sé, yo no lo sé. De ser, ¿cuál de los casos deberíamos indicar la eco? Yo no la eco, la verdad es que no la he visto como... Quiero decir, por ejemplo, en la UCI sí que la manejan mucho, porque les sirve mucho para la evolución del distrés, de la evolución de sus enfermos. Pero así, en general, pedir ecografías en vez de radiografías... no está como contemplado así. Vale, ¿alguno que haya podido perder alguna pregunta en la marabunta y quiera repetirla, por favor? Porque creo que hemos contestado a la grandísima mayoría de ellas. Vale. Pues bueno, a ver. Síndrome pseudogripal con interferón. Bueno, con el interferón que nosotros... Pues mucho, pues vamos a ver, con el interferón alfa, lo diré alfa, ¿de acuerdo? Que es el que nosotros tenemos manejo o tuvimos en su momento manejo para el tratamiento de la hepatitis C, muy frecuente, al principio del tratamiento, hasta el 70%. La cuestión es que mejora con las administraciones sucesivas. No sé si la frecuencia de este síndrome con el beta es exactamente igual que el alfa, no tengo experiencia. Habla de la detección del virus en las heces y la orina. En la orina yo también lo he oído, pero luego he oído que no, entonces no lo tengo muy claro. En las heces sí, pero no parece que sea infectivo. Sí, yo no tengo claro la orina tampoco. Las heces me parece mucho más evidente porque la carga viral es más alta, ¿de acuerdo? Pero no tengo certeza sobre la orina. Y el de equipo de EPI, cuando realizamos endoscopias urológicas en pacientes sospechosos, yo creo que no hay que... Bueno, en un paciente sospechoso no sé si se debe hacer, quiero decir, no estaríamos en el contexto de hacer una endoscopia urológica. Pero a lo mejor te hace una hematuria ese día porque lo han sondado, el paciente tenía... Si tienes que acercarte al paciente, tienes que llevar un EPI. Un EPI, efectivamente. Pregunta también si un paciente con una enfermedad leve que darle la cloroquina. Depende. Si tiene factor... Bueno, yo creo que hemos dicho... Yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Los pacientes... sin neumonía, con insuficiencia respiratoria y cuadros leves, son indicación de tratamiento sintomático. Cuanto menos cloroquina haya, menos cloroquina vamos a dar en estas situaciones. Y si alguno se pudiera, exacto, hay que reservarlo para las neumonías. Y si alguno de estos lo necesitara, serían aquellos que tengan factores de riesgo de mala evolución. A más factores o más riesgo,
pues estaría más justificado utilizar su uso, evidentemente. La procalcitonía. Sí, bueno, que puedas tener una sobreinfección o no, pues bueno, eso es otra historia, ¿de acuerdo? Sí, realmente no se relaciona mucho con el COVID en principio, más con la sobreinfección bacteriana, ¿no? ¿Ves? Aquí uno responde exactamente lo mismo que he dicho yo. Vale. Tratamiento en embarazadas. Tratamiento del COVID, pues Teoría. en teoría no hemos mirado. La verdad es que no hemos mirado. No hemos mirado específicamente, pero no ponía que fuera diferente. No ponía contraindicado en el embarazo ni nada. De todas formas, insisto, como estos son fármacos que, en fin, tampoco están muy claros, solo si hay gravedad, pues si hay gravedad y tienes que ponerlos, pues tienes que ponerlos. Y si no, pues casi mejor, está embarazada, pero bueno, no hemos leído nada de que esté contraindicado ninguno. No, y desde luego el opio no está contraindicado, es seguro, tampoco. Que la hidroxicloroquina no pone esa indicación. Que no contraindicación. Bueno, aquí hay un montón de gente diciendo que se puede usar sin problema. Perfecto. Pacientes con LES se usa, dice Jaime. Perfecto. Gracias, Jaime. Gracias. Te queremos. Que no es mejor la sensibilidad de la PCR. Sí, señor. Sí. Las vías de las muestras de tracto respiratorio inferior son más sensibles que las de tracto respiratorio superior. Si se puede coger una muestra inferior, mejor que una superior de nasofaringe. Lucía dice, el cuadro leve, ¿cuándo lo esperable? Que dure la fiebre. Pues desde un día hasta, no sería esperable, claro, no, exacto, no sería esperable que durara más allá del quinto día. ¿Nos puede repetir de forma esencial cuando llega a urgencias un paciente anciano con alguna descompensación, tipo mareo o tensión? A ver, yo creo que lo que Antonio Gómez quiere decir es que, de forma sencilla, que cómo tenemos que abordar hoy en día un paciente anciano con una descompensación inespecífica, ¿me acuerdo? Y sin fiebre, ¿me acuerdo? Pues, bueno, está dentro de tu pericia, evidentemente, el poder hacer el diagnóstico diferencial, pero focalizaos en identificar los datos que se relacionan con la infección respiratoria. La fiebre como síntoma principal, la tos, las secreciones, los mocos, se le atasca el moco y la dificultad respiratoria. O si no, se le hace una placa, que muchas veces el problema es que no tienen tos, pero tienen un infiltrado. Y lo vas a ver. Y la semiología es mucho menos manifiesta. Florida. Entonces, ¿por qué no recurrir directamente a PCR de esputo de forma sistémica? Porque la mayoría la PCR es lo mismo. Claro, exacto, pero dicen sobre todo con la limitación de reactivos de PCR. Claro, efectivamente, yo creo que se refiere a eso, hacer la PCR del esputo en todos, pero es que si no, la mayoría no espectora, es una tos seca. El esputo es bastante más complejo de conseguir. Evidentemente. Claro. Y, por cierto, está formalmente contraindicado el esputo inducido. Bueno, por supuesto. Porque es una técnica productora de aerosoles. ¿Vale? Pues si a alguno se le ha ocurrido que si no espectora se le podría inducir, ¿vale? Y luego, a ver, explícame cómo al de 80 años de la residencia le sacas un esputo. Complejo. ¿En niños se está utilizando los mismos tratamientos? Yo creo que sí. La verdad, no lo hemos revisado. No lo hemos revisado. ¿Es más fácil coger un frotis? Que el esputo, claro, bueno, el frotis es una cosa activa, te acercas y le coges. El frotis también tiene su dificultad técnica. Su dificultad, claro, y hay que hacerlo bien, hay que llegar a la zona, posterior. Dejarlo 5 segundos ahí que se empape bien, no es fácil, quiero decir, que no es meter a la nariz, y es molesto, hay que llegar a la orofaringe. Y es molesto, y protestan, y no se dejan, y les da tos y angustia, y no quiero. Y le haces daño. Exacto, sí. Y le haces daño. Entonces hay que estar recomendando. La verdad es que nosotras nos gustaría recomendar que hubiera personal especializado en toma de muestras, es decir, que se centralizara de alguna manera aquellas enfermeras más duchas en hacer esto, que fueran ellas las que sistemáticamente lo recogieran, ¿vale? Para evitar que personal menos formado o menos con menos experiencia tome frotes de mala calidad que luego nos van a suponer una duda diagnóstica difícil de solventar, una sobrecarga en la realización de nuevas PCRs o incluso la necesidad de tener que realizar un TAC con la consiguiente radiación. Efectivamente, una formación.
otorrino a la de muestras por parte de enfermería de los SUAR. Entonces, pues, se explicó la manera de poner la cabeza, Eso es. el dolor que podían generar, la molestia a nivel nasal, cómo tenían que llegar a una sofaringe y el tema de la boca. O sea que efectivamente se le ha dado formación a los que están tomando las muestras. Lo cual no quiere decir que no puedan salir más porque no es fácil, efectivamente, y el paciente al introducir el hisopo en la nariz, pues pueden meterte con un cornete, pueden meterte con una cresta nasal, pueden no llegar al cabo porque no haya manera y el dolor puede hacer que la prueba quede parcialmente invalidada. Perfecto, muchísimas gracias al doctor que es otorrino y os ha dado los detalles más incluso precisos. Esperemos que lo hayáis oído. Otra pregunta muy interesante es si los antivirales tipo Seltamivir, bueno, inhibidores de la neuraminidasa, tienen efecto. No. Ni el Zanamivir, ni el Peramivir, y hay algunos otros en desarrollo y que se están testando en ensayos clínicos. A día de hoy la única indicación es la coinfección con virus de la gripe. Dicen que no se ha oído lo que ha comentado. Sí, bueno, ha insistido en la dificultad de la toma de muestras, que han hecho una formación específica para aquellos profesionales que van a tener que tomar las muestras con más frecuencia, enseñándoles cómo posicionar la cabeza y cuáles son las dificultades que se pueden encontrar, como toparse con un cornete, la dificultad de llegar al cabum, que es una maniobra que puede resultar dolorosa y que con frecuencia los pacientes se revuelven y no se dejan hacer la prueba de forma eficaz. Luego también hay una pregunta sobre la segunda PCR, cuando tienes una negativa. ¿Cuál es la alta sospecha o la sospecha para repetirla? Pues sospecha clínica sospecha clínica alta, que sería tener una neumonía con las características radiológicas o un perfil analítico compatible con la elevación de esos marcadores tan específicos de esta infección, como la leucopenia, la elevación de la LDH, de acuerdo, una elevación discreta de las transaminasas, todo eso nos va a orientar, y por supuesto el contacto epidemiológico estrecho con un caso confirmado. En cuanto a, niños, nos contesta Inma que tratamiento es más o menos igual, pero con dosis diferentes. Muchas gracias, Inma. Gracias. En cuanto a fisioterapia, ¿alguna indicación especial que usamos habitualmente? Poco volumen, claro. En principio. Para eso es necesario que valoréis también las diuresis de los enfermos, si está en tratamiento con diuréticos o no, que muchos de ellos son hipertensos y lo estarán, en fin, un poquito de ojo. Depende. Claro, no podemos dar una recomendación exacta. ¿Ya? Sí. Bueno, es que hemos contestado un mogollón de cosas. Muy participativo. Y solo ha bajado un porcentaje pequeño porque siguen asistiendo 211, 210. Muy bien, yo creo que lo habéis hecho fantástico. Muchas gracias. Podemos dar un aplauso. Nos están dando un aplauso. Ojo, que sepáis que si enfermamos lo vamos a hacer juntas, Este contacto. Este contacto horrible, como suele pasar. Pero no estamos sintomarias por ahora. No. Bueno. Perdonad la dificultad técnica, pero es que no salíamos las dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y nada, que estamos a vuestra disposición y mucho ánimo. Y intentaremos estudiar lo máximo posible y ayudaros desde aquí. Y cuando haya que ir a la trinchera, vamos. Exacto. Ánimo, chicos, vamos.